Bueno, compañeros, vamos a seguir viendo lo que es la ley de Ohm. En este caso nos dice qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 voltios. Entonces, supuestamente tenemos voltios 150. Para que genere una intensidad de la corriente de 6 amperes. Entonces la corriente es 6 amperes. Pero nos dice un potencial desarrollada. No nos dice resistencia. Casi es la misma de la fórmula que les di en clases pasadas, que la intensidad es igual a voltios sobre la resistencia. ¿Sí? Y cuando lo vamos despejando, en este caso no existe la resistencia en este problema. Existe una potencia que se va a identificar con una letra P. Esa potencia es casi sustituida por la resistencia, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Y sus unidades van a ser watts. No se vayan a confundir porque en este caso no viene ninguna resistencia. Viene un voltios y viene intensidad de la corriente, que es ampere. Y nos pide sacar la potencia. La potencia, sus unidades van a ser watts. Pero es casi parecida a las mismas fórmulas anteriores. En vez de la R va a estar una letra P. Y nos pide sacar la potencia. En las fórmulas anteriores que les dije, si se dan cuenta, el voltios era el que multiplicaba. En este caso, la potencia desarrollada no va a ser el voltio, va a ser ahora la P, que se va a multiplicar. Está dividiendo, va a pasar multiplicando intensidad por voltios. Y vamos a multiplicar entonces 150 o 6 amperes, ¿sí?, por 150 voltios. Entonces ya multiplicamos y nos debe de dar la potencia 900 watts. En esos problemas pueden venir la potencia desarrollada, nada más identifiquen donde venga voltios y venga amperes. Y con eso vas a sacar la potencia. Si ya viene sacar la resistencia, entonces es la fórmula anterior, con diferente despeje. Vamos a ver el siguiente problema. Bueno, compañeros, el siguiente problema ahora nos dice que el motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. Entonces, en los datos tenemos que la P, que es la potencia, es de 1500 watts. Donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. Entonces tengo los voltios 130. ¿Cuál es el motor? ¿Será la corriente o a través del motor? Entonces nos pide la intensidad de la corriente o corriente eléctrica. Y sencillo, para sacar la corriente sería corriente eléctrica es igual a la potencia sobre voltios. Donde tengo una potencia entonces de 1500 watts dividido entre 130 voltios. ¿Cuánto saldrá la corriente? Y el resultado sería entonces 11.53 amperes. Y ese es el resultado para sacar la corriente eléctrica. Bueno, compañeros, el siguiente problema nos dice obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohms. Entonces yo tengo una resistencia de 56 ohms. Y por ella circula una corriente
de 6 amperes. Recuerden que la potencia eléctrica se puede también originar, como no hay potencia en watt, nada más está la resistencia y la corriente eléctrica, entonces se refiere a la mejor los voltios, que es la también llamada potencia eléctrica, los volts, ¿sí? Entonces, para que no se vayan a confundir con el sobrenombre, nada más es un tip. Si aquí no hay ninguna resistencia eléctrica y viene una potencia en watt, entonces es voltios automáticamente. Pero si viene en ese dato no viene la resistencia, entonces se refiere a la potencia en watts, la P. En este caso, como tengo R y tengo I, se refiere al volts. Y vamos a usar la fórmula general. Intensidad es igual a voltios sobre resistencia. En este caso yo no tengo voltios, entonces voy a despejar los voltios. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando intensidad por la resistencia. Entonces voltios es igual a 6 amperes por 56 ohms. Entonces vamos a sacar la calculadora para poder saber el resultado. Y los voltios de un tostador de pan son de 336 voltios. Y ese es el problema que nos estaba pidiendo. Bueno, compañeros, en este problema hay que poner un poquito de atención porque son dos datos en uno. Entonces, lo que nos quiere decir, calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje, ¿sí?, de 220 volts. Los datos serían 220 volts. Y por el que pasa una intensidad de la corriente de 2 amperes. Entonces tengo la corriente de 2 amperes. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla. Calcula la energía eléctrica de la bombilla. Entonces cambia una fórmula que va a ser una letra E. Por la bombilla, si la bombilla se ha estado encendida durante una hora, entonces el tiempo en que estuvo la bombilla encendida es de una hora. Entonces, para utilizar yo la fórmula de la energía eléctrica, ¿sí?, entonces sería para mí es P por T. La energía eléctrica es P por T. Y ustedes van a decir, bueno, tengo la T, pero no tengo la P. La P es la potencia. Entonces, ¿cómo saco yo la potencia? Lo vimos en los problemas anteriores. Potencia es igual a intensidad por voltios. ¿Dónde? Voy a ponerla aquí para que se cambie de color. La intensidad es de 2 amperes por 220 voltios. Vamos a saber cuánto sale la potencia multiplicada. Sale 440 watts. Y ya tengo la potencia. 440 watts. Ahora voy a multiplicar para poder yo sacar la energía eléctrica por el tiempo que duró. Y aquí voy a poner energía eléctrica es igual a los 400 watts que saqué por una hora. Y salió igual 400. Pero esos 400 tengo que convertirlos porque es energía eléctrica en kilowatts. ¿Cómo lo voy a convertir a kilowatts? Voy a dividirlo entre 1000. Y voy a poner 400 entre 1000. Y sale 0.4 kilowatts. Aquí lo voy a poner que lo dividí entre 1000. Y es 0.4 kilowatts.
siempre y cuando te pidan sacar la energía eléctrica. Ok, así se resuelve este problema. Bueno, vamos a ver este problema que es casi parecido al problema anterior, pero la diferencia es que los datos cambian. Entonces nos dice otra vez, calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios. Vamos a poner el voltaje otra vez, 220 voltios. Y que tiene una resistencia, ojo, tiene una resistencia, no tiene una corriente eléctrica, ahora tiene una resistencia, ¿sí?, eléctrica consumida por la bombilla. Vamos a ver, y que tiene una resistencia eléctrica consumida la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas. Entonces nos pone el tiempo 2 horas. Y la resistencia eléctrica, que a lo mejor no lo anoté, debe estar aquí y debe ser 10 ohm. Aquí lo voy a poner. 10 ohm, no lo había anotado. Y nos pide sacar otra vez la corriente eléctrica, ¿sí?, que es potencia por T. Entonces vamos a sacar primero la intensidad, porque para sacar nosotros la potencia, acuérdense que la potencia debe ser intensidad por voltios, pero no tenemos intensidad, tenemos nada más voltios y tenemos nada más resistencia. Nos falta sacar la intensidad. Entonces vamos a sacar la intensidad, que sería intensidad es igual a voltios sobre la resistencia, donde los voltios entonces serían 220 volts entre la resistencia de 10 ohms. Ahí 1000 disculpas por no haberlo notado, haber pasado, pero son la resistencia 10 ohms. Vamos a dividirlo 220 entre 10 y debe salir entonces 22 amperes. Entonces la intensidad ya salió, aquí lo voy a borrar para no equivocarme, no notarlo y que no se amontone, que es 22 amperes. Ya que saqué la intensidad de la corriente, entonces ahora sí voy a sacar la potencia para poder sacar la energía eléctrica. Entonces voy a decir potencia es igual a 22 amperes por 220 voltios. Voy a borrar esta parte para tener espacio. Entonces voy a multiplicar 22 por 220 y debe salir 4840 watts. Entonces 4840 watts. Y ahora sí voy a sacar la energía eléctrica, que es potencia por el tiempo que duró encendido la bombilla. Entonces la energía eléctrica es igual a 4840 watts por 2 horas. Entonces voy a multiplicarlo por 2 horas y sale 9680. 9680 watts. Pero tenemos que convertirlo a kilowatts. ¿Cómo lo convertimos? Bueno, vamos a dividirlo entre 1000. Lo dividimos entre 1000 y debe salir 9.68 kilowatts. Y ya está hecho el problema que nos estaba pidiendo. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a ver nuevo tema, nuevo problema. Este es un poquito más complicado, más revuelto. Voy a tratar de darles una explicación lo más breve posible para que lo entiendan en video. Si no, ya pues ya con el paso de las conferencias se los voy a explicar en vivo. Pero por mientras
aprender lo que viene en este trayecto. También en el foro, lo que va a hacer en el foro es que pongan atención. Ustedes van a investigar o analizar cuál de ustedes o cuáles aparatos electrónicos en su casa consumen más energía. Y ustedes lo van a comentar. ¿Cuál aparato consume más energía? Y ver el por qué. Ese es el foro, para que estén atentos. Ok, vamos a ver el problema que nos están pidiendo. Y vamos a hablar de una densidad de la corriente que es de 0.02 ohms milímetros cuadrados metros. Aquí está. Esta es la densidad de la corriente. Donde existe una longitud de 50 metros. Y también existe una resistencia, o aquí viene en el problema, una resistencia de 10 ohms. Y nos pide sacar el área. El área se va a representar con una letra S. Ya con el trayecto de otras materias que vayan a ver en otras facultades y les enseña que el área es la A, bueno, es la misma. Pero aquí en este problema se representa como la S. Y su fórmula general va a ser resistencia es igual a la densidad de la corriente por la longitud sobre el área. Pero no tenemos área. Entonces vamos a despejarla y sería entonces dividiendo igual. Sería el área es igual a la densidad de la corriente por la longitud sobre la resistencia. Qué sencillo, ya está casi sabiendo cómo se manejan las fórmulas. Entonces vamos a poner el área es igual a la densidad de 0.02 ohms milímetros cuadrados, metros cuadrados, o metros, perdón, por la longitud que es 50 metros entre la resistencia de 10 ohms. Vamos a multiplicarlo y dividirlo y vamos a saber que son 0.1 milímetro. El área siempre se va a manejar las unidades en milímetros. Y así va más o menos los problemas que vamos a ver a continuación. El siguiente problema ahora nos dice un conductor de 800 metros. Entonces vamos a poner que tenemos una longitud de 800 metros. No se vayan a confundir con el área porque el área se habla de milímetros. La longitud se va a hablar siempre de metros. Tiene una resistencia de 40 ohms. Entonces yo tengo una resistencia de 40 ohms. Y una sección, ahora sí de área, de 2 milímetros al cuadrado. Calcular la resistencia específica. Entonces vamos a buscar la resistencia específica que se va a representar como un tipo P pero curviada. ¿Sí? Vamos a llamarlo resistencia específica. Y entonces, como la fórmula general es resistencia es igual a la densidad o resistencia específica por la longitud sobre el área, nos pide sacar la resistencia específica o la densidad específica, como lo quieran llamar. Entonces nada más lo vamos a cambiar de este lado. Densidad específica por la resistencia por la longitud sobre el área. Entonces vamos a simplificarlo para que sepamos qué es lo que nos pide. Tengo 40 ohms, que es la resistencia. 40 ohms. El ohm también se representa como un tipo herradura, para que lo entiendan. Es un símbolo. La longitud son 800 metros. Y el área, entre el área de 2 milímetros al cuadrado. Vamos a multiplicarlo y dividirlo por 2
entre 2, perdón. Ahí mil disculpas, yo creo que ahí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Hay mil disculpas. Mil disculpas. Es S sobre L. Entonces ahí mil disculpas. Vamos a poner entonces 40 ohms por 2 milímetros al cuadrado entre 800 metros. Vamos a multiplicarlo 40 por 2 y lo dividimos entre 800 y debe salir entonces 0.1 ohms milímetros cuadrados entre metros. Esas son las unidades. Recuerden que es una forma de una herradura. Y ese es el problema que nos está pidiendo. Bueno, compañeros, vamos a ver este problema. Es un poquito, yo digo que más complicado o más revuelto, o un poquito largo. Vamos a ponerle atención para poder resolver qué nos pide. Nos dice que un conductor de 600 metros de longitud, entonces voy a poner los datos que tengo una longitud de 600 metros. Tiene una resistencia de 200 ohms. Tengo una resistencia de 200 ohms. Y una resistividad de 0.02 ohms milímetros cuadrados metros. Entonces es la famosa P curviada, ¿sí? Que es 0.02 ohms milímetros cuadrados metros. Y nos pide calcular el diámetro del conductor. Yo voy a utilizar la fórmula para poder sacar el diámetro, que sería diámetro cuadrado es igual a 4 por el área entre pi. Pero no tengo, en ese caso yo no puedo sacar el diámetro porque yo no tengo el área. Entonces voy a sacar el área, y eso yo creo que lo vimos en el problema de los principios. Vimos la fórmula cómo sacar el área, que sería entonces así, de esta manera. Área es igual a la densidad por la longitud sobre la resistencia. Entonces vamos a sacar esta parte que tengo yo, 0.02 ohms milímetros cuadrados metros por la longitud, que son 600 metros, y lo voy a dividir entre la resistencia, que son 200 ohms, que es la famosa herradura. Aquí lo puse. Y vamos a entonces a multiplicarlo y dividirlo, y voy a poner aquí el resultado, y debe salir el área 0.6 milímetros. Recuerden que el área debe estar en milímetros. ¿Por qué? Porque eliminamos los metros al lado, los ohms al lado, y quedan los milímetros. Por si alguien pregunta por qué el milímetro, bueno, eliminamos los ohms, eliminamos los metros y quedan los milímetros. Ahora vamos a sacar el área del conductor, o este es el área del conductor, que salió 0.6 milímetros, perdón. Ya que lo tengo, aquí lo voy a poner en esta parte, a ver qué. Recuerden que el diámetro está al cuadrado. Voy a pasarlo como raíz. Raíz de 4 por área entre pi. Entonces vamos a sacar la raíz de 4 por 0.6 entre 3.14. Recuerden que este pi, si lo ponen al tanteo, les va a salir un resultado que a lo mejor no concuerda. Vamos a explicarles otra vez que voy a poner el 4 paréntesis 0.6 entre, y voy a aplastar aquí la tecla Shift, y aquí el exponente puede salir por 10 o puede salir la letra X. Lo aplasto y sale el icono del pi, ¿sí? Ahora le doy igual y sale 0.763, pero no he sacado la raíz. Saco raíz de eso
y sale 0.874. Entonces el resultado es 0. El diámetro es entonces 0.874 milímetros de diámetro. Y entonces ya tenemos el resultado expuesto en esta anotación. Gracias y aquí estamos.